bienvenidos a este nuevo módulo de ESG Fácil. Hoy hablaremos de mecanismos de arritmias. Es importante comprender los mecanismos de las arritmias, puesto que a partir del correcto entendimiento de estas, podremos saber el tratamiento apropiado de ellas. Los mecanismos que conducen a las arritmias clínicas se deben a anomalías que van un poco más allá de solamente los tejidos, y es por esto esencial comprender lo que sucede a nivel celular. Entonces hay que partir de conocer la electrofisiología cardíaca normal y diremos que los cardiomiocitos pues son células altamente especializadas que tienen dos características fundamentales. Una es la capacidad de conducir un impulso. Otra es que ese impulso se traduzca en una contracción. Pero hay algunas células que muestran además una característica importante, que es el automatismo. Este automatismo es la capacidad que tiene una célula de despolarizarse espontáneamente e iniciar un impulso en ausencia de estímulos. Esta despolarización, de ahora en adelante, la llamaremos potencial de acción. Y el potencial de acción pues variará de acuerdo a la zona que estudiamos. En la imagen de la izquierda, la imagen A, lo que vemos es un potencial de acción normal del nodo sinusal, que lo que vemos es que tiene una fase inicial, que esta fase inicial eh, inicia más o menos en menos 65, y hay una apertura de canales de sodio que van a empezar a despolarizar la célula hasta que se llega al umbral, y cuando se llega al umbral inicia la fase de despolarización rápida que está mediada por la apertura de canales de calcio. Después, una vez se despolarice completamente la célula, se abrirán los canales de potasio sumado al cierre de los canales de calcio que se habían abierto previamente y se repolarizará la célula, llegando nuevamente a su potencial de reposo de menos 65 y se repetirá el ciclo una y otra vez. Pero ¿qué pasa con los miocitos? Digamos, las células no especializadas o no del nodo sinusal. Estas tienen un potencial de acción completamente distinto y empezaremos con una fase cero, que es una fase de despolarización rápida que está mediada por la apertura de canales de sodio. Una vez se despolariza la célula, vendrá una fase 1, que es una fase de apertura de canales de potasio, de salida, corriente de salida de potasio, que viene después a continuación una fase 2, que será una fase en la que esos canales de potasio persistirán abiertos, pero se abrirán también los canales de calcio que van a permitir una corriente de entrada de calcio que producirá la conocida como meseta del calcio. Después se cierran esos canales de calcio y continúan abiertos unos canales de potasio, que son los que van a producir la fase 3 para completar la repolarización, llegando finalmente al potencial de reposo, que vendrá siendo después la fase 4, que es una fase de estabilización de la membrana, que está mediada principalmente por la bomba sodio-potasio ATPasa. Hay que conocer un punto importante y es la refractariedad. La refractariedad se define como ese momento en el que la célula no es excitable después de una despolarización, y habrá un periodo refractario absoluto que lo que indica es que la célula no se podrá despolarizar independiente del estímulo que se le aplique, y un periodo de refractariedad relativa que, si bien está en periodo refractario, con un voltaje mayor o con un estímulo mayor se podrá despolarizar la célula. De los mecanismos de arritmias eh, se clasifican en dos principales: los trastornos en la formación del impulso y los trastornos en la conducción del impulso. Los trastornos en la formación se subdividen así a su vez en los relacionados con el automatismo y los relacionados con la actividad desencadenada, que ya vamos a ver un poco más adelante. Y en los trastornos en la conducción del impulso está principalmente relacionado con las reentradas, que puede ser reentrada anatómica, en aquellos que existe un sustrato anatómico sobre el cual se podrá reentrar, y una reentrada funcional que, a diferencia del anterior, pues no tiene un sustrato anatómico. Ahora, el automatismo normal alterado, pues hay que entender que la frecuencia de la descarga está determinada principalmente por tres cosas. Uno es el potencial diastólico máximo, es decir, hasta qué tan negativo se vuelve la célula cuando está en reposo. Dos es el potencial umbral al que se inicia el potencial de acción, es decir, el umbral al cual ya se va a iniciar después de haber estado en un periodo en potencial de reposo. Y el tercero es la pendiente de despolarización de la fase 4, es qué tan rápido se llega a ese potencial diastólico máximo al potencial de umbral para que se despolarice la célula.
Y eso pues es lo que va a explicar el automatismo normal alterado. Entonces cuando hay un umbral, un aumento del umbral, se entenderá como que con umbrales más negativos se conseguirá la despolarización y por eso aumentará la frecuencia. Otro punto que será la disminución del potencial diastólico máximo, que es que con umbrales con una se llega a un punto menos negativo en el potencial de reposo y por eso es que va a ser más fácil llegar al umbral para producir la despolarización. Y el último punto será el aumento de la pendiente, es decir, que la pendiente o qué tan rápido se va a llegar desde ese potencial diastólico máximo hasta ese umbral para producirse la despolarización. Ahí el sistema nervioso autónomo juega un rol supremamente importante en este automatismo normal alterado. Y esto es principalmente mediado por la liberación de acetilcolina. La liberación de acetilcolina aumenta la corriente de salida de potasio y además suprime la corriente FONI y los canales de calcio. Y esto lo que va a hacer es que el potencial diastólico máximo va a ser más negativo y en la medida que sea más negativo, pues se va a disminuir la frecuencia porque va a tomar más tiempo llegar hasta ese umbral para la despolarización. Esto es, por ejemplo, lo que explica el masaje carotidio que se hace en las taquicardias supraventriculares. Se induce una liberación de acetilcolina para que se produzca una reducción en la frecuencia. Pero por el otro lado, cuando es el sistema simpático o la activación simpática la que está mediando este automatismo normal alterado, lo que vamos a ver es que por medio de las modificaciones en las concentraciones de calcio inducidas por las catecolaminas, se modificará la apertura, insisto, de esos canales de calcio, así mismo como la corriente FONI, lo que hará que la pendiente sea mayor y se llegue más rápido hacia un umbral para que se produzca la despolarización. Y hay un concepto supremamente importante para conocer en el automatismo normal alterado, que es la supresión por sobreestimulación. Y eso se entiende de la siguiente manera. Sabemos que tenemos un nodo sinusal que es el que se encarga de mantener el ritmo cardíaco. Pero así como hay un nodo sinusal, hay otros nodos subsidiarios que se ven afectados en cierta medida o suprimidos en cierta medida por el nodo sinusal. ¿Qué sucedería en el hipotético que el nodo sinusal parara? Entonces, cuando el nodo sinusal para, vendría un periodo de asistolia. Este periodo de asistolia se explica porque la frecuencia de descarga del nodo sinusal suprime esos nodos subsidiarios o esos focos subsidiarios de descarga automática y deberán tener un tiempo de recuperación, tiempo que conoceremos como asistolia, para que luego sí empiece ese nodo a descargar pues automáticamente. Pasando ahora al automatismo anormal, este se presenta cuando el potencial de reposo de las células se reducen de menos 25, que usualmente se van a ubicar entre menos 60 y menos 30. La despolarización diastólica espontánea y causará iniciación repetitiva de los impulsos y es menos sensible a la supresión por sobreestimulación, a diferencia de lo que pasaba con el automatismo normal alterado. Ahora hablaremos de la actividad desencadenada y esta se define como la iniciación del impulso causada por postpotenciales. ¿Y qué son esos postpotenciales? Son oscilaciones del potencial de membrana que se producen durante o inmediatamente después de un potencial de acción precedente. Dependerá o de acuerdo al momento del potencial de acción en el que suceda, se clasificará como precoz, que precoz podrá ser de fase 2 o de fase 3, o tardío, que es cuando sucede en la fase 4 del potencial de acción. Los postpotenciales únicamente pueden producirse en presencia de un potencial de acción previo, y este potencial de acción previo se entenderá como el desencadenante. Hablando ahora un poco más de los postpotenciales tardíos, pues estas son oscilaciones que, como ya dijimos, suceden al haberse completado la repolarización, es decir, en la fase 4. Como causa encontramos que hay un gran aumento en el calcio intracelular o una normalidad en el secuestro o en la liberación del calcio en el retículo sarcoplásmico, que recordemos es el encargado de mantener las concentraciones intracelulares del calcio. Este dependerá de la frecuencia y es mucho más frecuente en frecuencias altas y esto es lo que vemos reflejado en la imagen que está acá en la derecha. Miren cómo cuando la frecuencia de despolarización es lenta, la postdespolarización tardía consigue un voltaje menor.
Pero en la medida que va aumentando la frecuencia de despolarización, vamos viendo cómo va aumentando este voltaje, esas postdespolarizaciones, y cuando la frecuencia de despolarización es mucho mayor, pues lo que vemos es que el potencial de acción que se alcanza es igual que el potencial de acción normal. Como causas encontramos la intoxicación por digitálicos, las catecolaminas, la isquemia y las mutaciones en los receptores de reanodina, que son estos receptores que se encargan de regular el calcio intracelular y están ubicados en el retículo sarcoplásmico que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, en los postpotenciales precoces, pues tiene una condición necesaria para que pueda existir, y es que debe haber una prolongación del potencial de acción. Esta prolongación del potencial de acción pues se entenderá o se visualizará en el electrocardiograma como una prolongación del QT. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire cómo en el potencial de acción normal, cuando éste se empieza a alargar, la duración del potencial de acción aumentará ese periodo refractario relativo y será más probable que suceda una postdespolarización precoz. Como causas encontramos principalmente la hipocalemia y la hipocalcemia, pero además hay algunos fármacos que prolongarán esta duración del potencial de acción. Entre los demás usados quizá la amiodarona, pero también veremos otros antiarrítmicos como el de clase 1A o de clase 1B, que también pueden jugar un papel bien importante en esto. Ahora, en los trastornos en la conducción del impulso, hablaremos brevemente del bloqueo y diremos que son retrasos en la conducción que se producen cuando falla la propagación de un impulso eléctrico. Los más frecuentes, o lo más frecuente, es que se bloqueen a frecuencias rápidas como el resultado de una recuperación incompleta de su periodo refractario. Y cuando un impulso llega a un tejido que todavía se encuentra refractario, la conducción no se produce o se transmite como un latido aberrado, que es lo que sucede con el bloqueo de rama dependiente de frecuencia o con el fenómeno de Ashman, que sucede en fibrilación auricular. Puede suceder también el bloqueo dependiente de desaceleración. Esto es causado por la reducción de la excitabilidad que ocurre en intervalos diastólicos prolongados, como una reducción de la amplitud del potencial de acción. Y ahora, hablando de la reentrada, dijimos que hay una reentrada anatómica que requiere, como su nombre lo indica, un sustrato anatómico para que se pueda reentrar, y una reentrada funcional que, a diferencia de la anterior, pues carece de un sustrato anatómico. Hay 6 componentes importantes para que exista una reentrada. El primero será un sustrato, es decir, un tejido de diferentes características electrofisiológicas para que se permita reentrar. Una zona de bloqueo, que es un tejido inexcitable sobre el cual se pueda circular. Un bloqueo en la conducción y que este bloqueo sea unidireccional. Un trayecto de conducción lenta. Una masa de tejido que pueda mantener la reentrada y un desencadenante que la inicie. Hablando de la reentrada anatómica, este mecanismo explica principalmente la taquicardia por reentrada nodal, y diremos que este centro, que es una zona inexcitable sobre el cual habrá 2 vías. Una vía de conducción rápida, que es una vía de conducción rápida y recuperación lenta, y una vía de conducción lenta y recuperación rápida. ¿Qué sucede en un latido normal? La onda de despolarización, el vector de despolarización, baja por la vía rápida y alcanza a producir un bloqueo unidireccional en esta vía lenta. Pero ¿qué sucede si existe o sucede una extrasístole y el latido o el vector de despolarización consigue que esta vía rápida esté en periodo refractario? Pues el vector de despolarización discurrirá por esta vía lenta, y lo que puede suceder es que cuando llegue hasta la vía rápida, esta ya se haya recuperado. Y en ese orden de ideas, el vector de despolarización se devolverá y reentrará por esa vía rápida, así persistiendo la reentrada. Ahora, en la reentrada funcional, el circuito no está determinado por obstáculos anatómicos, sino que lo definen las mismas heterogeneidades electrofisiológicas del tejido. La localización y el tamaño de los circuitos de reentrada funcional variará, pero como regla general se asume que son pequeños e inestables en comparación con la reentrada anatómica. Hablaremos principalmente de estos dos, que es la reentrada funcional por circuito guía y la reentrada funcional por un mecanismo de rotor, que incluso algunos dicen es el mismo mecanismo, lo único que cambia es un poco el tamaño, pero lo que encontramos es que en el circuito guía hay un centro inexcitable
sobre alrededor del cual hay una onda de despolarización, mientras que en la reentrada funcional dicen que hay un centro que es excitable, pero al ser el vector de despolarización un poco más amplio, nunca enviará ondas de despolarización a este centro excitable. Felicitaciones, han completado este módulo de SG Fácil, los esperamos en los siguientes.